Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial para todo el gremio de abogados y abogadas. Y realmente quienes sean del estado de Oaxaca ya habrán tenido alguna audiencia con la maestra Monibet Chaley López, quien es jueza del Poder Judicial de Oaxaca y se desempeña en el Tribunal de Enjuiciamiento actualmente. Es maestra en Lógica y Filosofía de la Ciencia y el motivo por el cual estamos aquí y le hicimos la invitación es en referencia al capítulo anterior en donde hablábamos del estándar de prueba desde la perspectiva del razonamiento probatorio. El día de hoy abordaremos este mismo tema, pero desde una lógica diferente, o mejor dicho, una perspectiva distinta para poder complementar lo que ya aportamos a ustedes en el episodio anterior. Justamente el episodio anterior hablábamos de este amparo directo en revisión 257-2023, donde nos establecía cuál era el estándar de prueba que tenía que permear para que una autoridad, un juez de control, pudiera emitir un auto de vinculación a proceso, y habíamos establecido que requería como el estándar 4, ¿no? Que se complementaba en diferentes fases, que era una valoración interna, una valoración externa de los datos de prueba, y que además requería que el ejercicio de la Fiscalía de la Representación Social fuera un ejercicio investigativo suficiente para esa etapa, o sea, que fuera con la debida diligencia, y eso fue lo que estuvimos analizando. Sin embargo, ahora ya vamos a tocar como que el lado de otra rama a través de la filosofía, la lógica, y pues qué mejor que la maestra en filosofía y lógica. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que es complementar lo que no nos han vendido hasta el momento. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales dice sana crítica racional y pone como primero principios de la lógica. Y seguimos pensando que los principios de la lógica son los 4 axiomas básicos, cuando para el derecho no bastan los 4 axiomas básicos. Ustedes han escuchado, han visto los autos de vinculación, nos han escuchado en audiencia en etapa de control y decir, y cumple con el principio de identidad porque... Y el principio de identidad ni siquiera lo estamos justificando otro principio de la lógica. Entonces, parte de lo que no se dice tanto en las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en algunos exponentes de esta teoría, porque debemos de reconocer que el razonamiento probatorio tiene verdaderos genios en sus filas. Hablar de Tarufo, hablar de Marina Gascón, es hablar de referentes en el derecho, pero entendamos que la formación de estos genios es muy distinta a la formación que tienen los que asumen una teoría sin contar con las mismas bases. Podemos leer los mismos libros, pero entender cosas diferentes desde nuestro ámbito de acceso a información. Es decir, yo puedo leer a Marina Gascón, lo puede leer la maestra Paula, lo puede leer el maestro Antonio, pero no vamos a entender lo mismo. ¿Por qué? Porque mi base es diferente. Parte de la lógica, parte de las matemáticas, y entendemos, algunos nos han vendido el cuento de que con lógica de primer nivel ya vas a poder ejercer el derecho. No es cierto, necesitamos lógica de enunciados, y la lógica de enunciados necesita un avance dentro del conocimiento de la lógica. Si hiciéramos una evaluación de quienes están proyectando y están hablando de estándares y están hablando de mediciones lógicas y de principios, y les decimos, hazme esta tabla de la verdad de este argumento, vamos a encontrar que el 1% va a poder hacer la tabla de la verdad y el otro 99% no. Entonces, solo vamos a empezar a hablar el mismo lenguaje cuando partamos de las mismas bases y leemos la misma resolución, pero entendemos cosas diferentes. Cuando hablan de 4 estándares y dicen el último es que tiene que ver con la debida diligencia, a ver, la debida diligencia tiene que ser desde el estándar 1, porque la debida diligencia es un principio implícito en la Constitución. Yo siempre pongo este ejemplo en mis clases de derechos humanos y en mis clases de principios constitucionales de googleen en la Constitución o pónganle buscar en la Constitución principio de debida diligencia. Les va a salir 0 resultados, porque acuérdense que el derecho procesal constitucional lleva
algunas herramientas y lleva algunas bases, y el principio de debida diligencia está implícito en el artículo 1 constitucional con la firma de tratados y convenios, y ese principio de debida diligencia implica que tú no vas a poder judicializar un asunto hasta que no hayas cumplido con todas las herramientas al alcance del Estado para encontrar la verdad procesal, porque no está buscando la verdad de los hechos. Nunca vamos a saber qué pasó realmente, porque además partimos de los elementos subjetivos que somos personas. Cada uno puede estar viendo una cosa diferente. Yo estoy viendo una jarra de agua, el compañero puede estar viendo la foto, usted puede estar viendo las plumas, y cuando nos pregunten qué había en el cuarto donde estaban grabando de penalista, pues tú dices, pues estaba una diosa Temis, ¿no? Pero jamás, yo no había visto que tenía una serpiente en el pie, y esta es una nueva versión de esta diosa Temis que me acabo de encontrar aquí, pero a lo mejor la compañera no está viendo eso, está viendo el reloj que está parado en las 10:10 y son cosas distintas y estamos en el mismo lugar. Entonces, hay algo que debemos entender desde la investigación. El principio de debida diligencia es implícito. Tiene 6, vamos a ponerlo así, principios que tenemos que aplicar. Segundo, deben entender que el principio de debida diligencia nace desde el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, no vamos a entender la debida diligencia sin entender el derecho internacional de los derechos humanos. Volvemos a las evaluaciones, hablando de estadísticas, ¿no? Pues luego vemos cómo las aplicamos al derecho. ¿Cuántos abogados conocemos los 6 elementos del principio de debida diligencia? ¿Cuántos abogados conocemos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Si yo les pregunto en este momento cuál es la interpretación de los convenios de Ginebra para el caso que está, para lo que está sucediendo en Palestina, muchos me van a decir, es que ya ha habido violaciones. Efectivamente, ya la Corte Penal Internacional en este momento ya debió de haber intervenido porque ya ha habido crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo traemos, vemos cómo nace, adoptamos sus principios a el derecho interno y establecemos en un precioso 212, que a mí me encanta ese 212, qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía. Y partiendo de todo eso, nos vamos a qué va a evaluar. Cuando hablamos de estándares, estamos hablando de quererle hacer más fácil la tarea al juez. ¿Por qué? Porque los jueces y las juezas estamos haciendo cuestiones que ni nosotros entendemos. ¿Cómo voy a evaluar o qué voy a tener que justificar por un auto de vinculación a proceso? Y lo que no hemos entendido, por eso lo dice García Rodríguez y otro versus México, es que tenemos que evaluar la investigación. Y la Fiscalía sigue sin entender, y digo la mayoría de fiscalías, no todas porque algunas ya lo han entendido, que son un órgano autónomo de investigación. No son un órgano solamente acusador. Acusas cuando ya estás en la etapa, pero para llegar a juicio debiste haber cumplido con el 212. Y tú, juez, en el momento de la vinculación, tuviste que haber revisado el 212. ¿Qué significa? Que si tú me traes una investigación que solamente dice que Antonio violó a Paula y todas las pruebas son en esa línea de investigación, no es una investigación en términos del 212. Por esa sola razón, yo no te tengo que vincular. Porque el 200 dice, y todas las líneas de investigación. Y si tú haces una sola, ni siquiera estás hablando de todas las posibilidades que hay alrededor. Y ahí es en donde empezamos a hablar de estadísticas, de matemáticas y de cómo aplicamos los principios. Si sabemos lógica, tenemos que saber matemáticas. No podemos saber lógica sin saber matemáticas, o podemos pensar que sabemos lógica sin saber matemáticas. Y está sucediendo una cosa muy curiosa. El maestro Quintino, me parece que es, Quintino Cepeda, está tratando de llevar la geometría a la dogmática penal. Y ahí hay un problema. Vas a adaptar una dogmática penal machista, excluyente, sin enfoque de derechos humanos a las matemáticas. Y cuando tú preguntas cuál es la fórmula de la geometría que estás utilizando para graficar, te dice solo es una gráfica. Ojo. Entonces no estamos aplicando las reglas de las matemáticas, estamos pensando que aplicamos reglas de la geometría para construir modelos, pero no es esto, no es un modelo matemático real. Lo que estamos haciendo es adaptando nuestros conocimientos matemáticos al derecho, que no es adaptar nuestros conocimientos, es hacer el enlace entre derecho y matemática, y para eso tienes que ser matemático y jurista, y es ahí donde empiezan los problemas, porque entiendes que ciertas reglas son inadaptables al derecho, tienes que moverte en otros ámbitos
Y para eso tienes que crear nuevas reglas que estén fundadas y motivadas, que hayan sido sometidas a la revisión por pares, que es algo de lo que yo también critico. Esta teoría no está sometida a la revisión por pares, simplemente la lanzaron, la compramos y no la estamos viendo. Cuando la sometemos a la crítica, vemos que este cuarto estándar tendría que ser el primero. ¿Por qué? Porque todo acto tiene que ser revisado bajo el principio de debida diligencia, es decir, verificar que el Estado haya agotado todos los medios para obtener un resultado. Y recordemos que el principio de debida diligencia es un principio no de resultados, es un principio de medios. Tengo que evaluar que hayas hecho todo lo necesario, hayas hecho una investigación completa, eficiente, eficaz, libre de estereotipos y tendentes a todas las líneas de investigación. Y es que el problema, yo creo que lo que sucede es que la Fiscalía muchas veces dice, es que para eso tengo la investigación complementaria. O sea, ahorita es como que lo suficiente, lo básico, y ya cuando lo vinculen y venga el tiempo para seguir con la investigación formalizada, ahí ya subsano mis líneas que todavía no están como sí, lo que faltó. Claro. Entonces, y es algo que escucha en la audiencia, o sea, tú estás alegando eso y la representación social te dice, sí, pero viene la investigación complementaria. Y entonces, como bien lo dice la maestra, o sea, es un principio que permea desde el comienzo. Sin embargo, yo creo que el problema vendría del por qué lo tienen que señalar dentro de ese estándar, y yo creo que es para evitar este tipo de confusiones y decirle, si tal cual no hay un listado como, a ver, me trajiste A, B, C, ya cumpliste, ¿no? Lo que me establece es debida diligencia, y con base en la debida diligencia yo voy a saber cuáles son los medios disponibles en ese momento y cuáles no. Pero muchas veces se confunde, lo confunde la representación social, y yo creo que iba más como que para explicar y evitar como un tipo de argumento como lo hacen. Sí, claro. Igual a mí me gustaría aportar algo porque, como usted dice, a veces tanto el defensor o defensora, asesora, bueno, en todas las partes, dependiendo del papel, presentamos una versión sesgada, y más la defensa, porque al final creo que ese pequeño resquicio que tiene la defensa es el único que puede llevar a cabo. De lo contrario, estaría faltando a sus demás obligaciones. Pero a lo que voy es que tampoco se consiguen en esa investigación elementos de descargo por parte de la Fiscalía. Todo es de cargo, incluso cuando uno lleva a sede ministerial en la retención, mire, encontré este video, mire este testigo, etcétera, etcétera. Dicen, no, es que mi trabajo es acusar. Oye, no, tu trabajo es investigar objetivamente, agotar las líneas de investigación y, como dice usted, llevar al esclarecimiento de los hechos. ¿Qué mejor que hacerlo de manera objetiva y no acusar pues al primero que se te aparezca por ahí, ¿no? Es que es parte de los principios de este sistema. Este sistema está pensado para evitar todas las violaciones que ya tenemos. El problema es que la política pública de implementación del sistema nunca estuvo pensado desde una capacitación en derechos humanos. Muchos dicen es que los derechos humanos vinieron a arruinar el sistema penal. No, los derechos humanos vinieron a dar elementos para que no existieran las violaciones. Voy a poner este término que me encanta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero jurídicamente no es el técnicamente correcto. Los falsos positivos. Acuérdense que en Colombia, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos construye toda la jurisprudencia respecto a desaparición de personas, respecto a conflictos armados internos e internacionales, que es Colombia la que nos da los elementos para definir cada uno de ellos, y los falsos positivos, que se supone que eran miembros de la FARC, pero que no era cierto, eran ciudadanos comunes, nos dan elementos para determinar cuándo estamos haciendo lo equivocado para señalar a una persona con características no viables para la sociedad, pero que no lo son. Y este sistema está pensado para evitar eso. El principio de debida diligencia y sus 6 elementos, dentro de ellos la oficiosidad, implica que yo, órgano del Estado, entiendo cuál es mi función y con base en mi función hago todo lo necesario. ¿Por qué tenemos defensas sesgadas y por qué tenemos acusaciones sesgadas? Bueno, porque la Fiscalía sigue sin entender que es el órgano autónomo del Estado encargado de investigar hechos posiblemente delictuosos. Y sigue sin entender lo que implica el 212, que ahora está más fácil, porque García Rodríguez es bien enfático y Sompuastle-Tecpile también, por eso a mí me encantan esas 2 sentencias, porque salieron juntas y son complementarias. Sompuastle-Tecpile dice, juez, tú tienes que revisar la investigación, y García Rodríguez te dice, tienes que revisarla, pero además, si no la revisas bien, va a haber una responsabilidad del Estado por ti, juez, y por ti, fiscal. ¿Qué implica?
que nuestras cédulas profesionales están en juego cada vez que yo dicto una medida cautelar de prisión preventiva que no está justificada. Cada vez que yo judicializo una investigación y llego a la sala de audiencias con el argumento de tengo la investigación complementaria para hacerlo. Este es el error. La investigación complementaria, se entiende porque cuando empezamos con el sistema, que Oaxaca empezó antes y que tuvo que hacerlo como pudo porque se apoyaron de los chilenos, y mis respetos para los maestros chilenos, pero no somos Chile. Tampoco somos España, tampoco somos Estados Unidos y todo lo tropicalizamos, es decir, somos muy ingeniosos, tanto para lo bueno como para lo malo. Las malas prácticas las hemos ido modificando para adaptarlas al nuevo sistema. Sí. Y cuando empiezas a poner un tope a las malas prácticas te dicen que eres el mal juez. Pero volviendo al inicio, cuando la Fiscalía entienda que es el órgano autónomo de investigación, va a poder hacer investigaciones completas. Cuando entienda que la investigación complementaria únicamente es para cuestiones que por errores, que todos los tenemos, somos seres humanos, estamos propensos a eso, no encontró una línea de investigación y puede complementarla con la defensa, 6 meses son suficientes, por eso el plazo para la investigación complementaria es tan corto, pero no puedes llegar a sala de audiencias. A mí me ha pasado muchas veces es que es entre hermanos. Ajá, ¿y por qué dices que es hermanos? Porque él dice que es su hermana y tienen los mismos apellidos. No, pues yo tengo los mismos apellidos como con 4 fiscales y no tenía yo el gusto de conocerlos hasta que llegaron a sala de audiencias. Entonces los mismos apellidos no te acreditan esto. ¿Cuál es el acto de investigación idóneo? Las actas de nacimiento para ver si tienen los mismos papás y todo lo demás, pero no basta con que yo diga yo soy hermana de la maestra Paula y porque tenemos los mismos apellidos y ya tenemos no. Sin embargo, yo he tenido a más de uno que dicen, llega a la Fiscalía y especializada en género, que por eso les digo no me digan que son especializados en género, por favor, porque el estándar de evaluación va a ser diferenciado, a decirme, es que tienen los mismos apellidos y me dicen que son hermanos. No, o sea, tú no vienes a suponerme a sala de audiencias, tú vienes a acreditarme hechos, que ahí, estamos hablando, se supone que estamos hablando de estándar de prueba, pero tiene que ver con esto, que ahí viene otra carencia que tenemos en el sistema mexicano. Con toda la responsabilidad lo digo, los operadores no sabemos hacer hechos, no sabemos hacer hechos para el sistema penal. Se han dado cuenta, y creo que esto lo comparten todos los operadores jurídicos, el hecho es la transcripción de la declaración de la víctima. Y a veces la declaración de la víctima tiene un montón de cosas y la investigación no tiene un solo acto de investigación para acreditar 2 renglones que tienen en el hecho. Y tú, ¿y esto cómo le hago? Y nos vamos a Fermín versus Guatemala y yo no te puedo cambiar los hechos. O sea, yo tengo un caudal probatorio que me acredita otra cosa, pero yo no te puedo modificar una sola coma. Antes lo hacíamos, y lo hacíamos con todo el conocimiento de que estábamos poniendo la pana al Ministerio Público. No lo podemos negar, yo lo hice infinidad de ocasiones. Hasta que empieza ya el juez de amparo a darse cuenta y dije, chin, ya se dieron cuenta, ¿no? Sí. Ya nos cacharon en la movida. No porque yo desconociera la sentencia, sino porque si aplicamos los estándares que tenemos que aplicar, no pasa ninguna investigación. Y entonces el mensaje que se manda a las sociedades es que los jueces no quieren impartir justicia, porque es más fácil echarle la culpa, ¿no? Echarle la culpa a los jueces, criminalizarlos en redes sociales. Que a la gente del Ministerio Público siempre es como, es que el juez no vinculó, el juez absolvió y estás viendo la investigación deficiente de la representación social. Pero sí, o sea, esa sentencia Fermín Rodríguez contra Guatemala sí pues nos habla del principio de congruencia, coherencia y correlación, y justamente la formulación de imputación que hace la gente del Ministerio Público va a ser tal cual por lo que se va a vincular o no, independientemente de que si de los datos de prueba que vertió el agente del Ministerio Público se obtenga información distinta, pues ya va a contravenir con la misma formulación de imputación y dará lugar a una no vinculación. No se pierdan nuestro episodio 2 porque ahí hablamos de eso. Vayan. Y esto tiene que ver mucho con la lógica. A ver, basada en los principios de la lógica, pero no esta lógica a la que estamos acostumbrados. O sea, desde la filosofía, desde la argumentación, le agradecemos a Aristóteles, muchas gracias por habernos dado las bases, pero el silogismo aristotélico ya no es suficiente para el derecho. Desde la segunda ola de la argumentación con Tormir y Perelman quedó claro que lo que nos han ido enseñando de premisa mayor, premisa menor y conclusión ya no es suficiente
para estas nuevas palabras domingueras que nos estamos inventando de estándares de prueba, de valoraciones, de inferencias. Yo siempre les he dicho a los abogados, consejo que les doy cuando entren a mi sala de audiencias, no me digan inferencia lógica como palabra dominguera, porque primero me tienen que justificar qué tipo de inferencia, segundo las reglas que están aplicando y por qué la tenemos que hacer. Si vemos a los tratadistas, a los dogmáticos de Estados Unidos, que es de donde se copió el Código Nacional cierta parte de prueba, entendemos y tenemos que traer a sus teóricos base, por ejemplo, Nathan Cohen, que es un filósofo, además, que ha trabajado tanto en el sistema anglosajón inglés como en el americano, que hace un análisis de cómo vamos a traer las matemáticas y la estadística al derecho. Pero es un análisis desde todos los teóricos que ya la han traído, porque no es que esto nazca ahorita, o sea, no es que México esté descubriendo el hilo negro, no, esto ya lleva muchísimos años, muchísimo tiempo, algunas décadas en el derecho anglosajón, que es de donde nos copiamos ciertos principios. Nos guste o no nos guste, mochamos las reglas las reglas de evidencia y nos traemos lo que nos convino y lo que lograron entender los redactores del Código Nacional. Les agradecemos a los redactores del Código Nacional, pero a este momento, ya después de algunos años, ya casi 10 años, ya algunos operadores se han capacitado, se han preparado y pueden hacer un análisis del Código Nacional desde lo que es un código corto, un código sin visión de derechos humanos, un código racista, un código clasista, un código que no reconoce a sujetos procesales como los intérpretes, como los acompañantes, que tienen que estar en sala de audiencias y tienen la facultad de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Voy a poner un punto que tiene que ver con esto de estándares de prueba y por qué nos genera tanta complicación, y lo que platicamos un poco fuera del aire, maestra, de cómo ciertas cuestiones como la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, es decir, el enfoque de derechos humanos, cambia la visión de lo que estamos construyendo. Si cruzamos el amparo analizado con el amparo Mariana Lima y Carla Pontigo, vamos a ver que entonces no nos vamos al estándar 4, este tiene que ser el 1. Entonces, la resolución de amparo que estamos analizando dejó fuera ciertas cuestiones que nos llevan a poner en un nivel, un estándar o un nivel de evaluación que no tendría que estar en el nivel 4, tendría que estar en el nivel 1. Que muchos van a alegar, es que no estamos para eso. Bueno, pero a ver, recordemos las sentencias de la Corte Interamericana. La falta de estructura de un Estado para la protección de derechos humanos agrava su responsabilidad por la violación a los derechos humanos. Hace poco existió una manifestación de los gobernadores exhortando a la ministra a que no quiten, a que no se manifiesten de la prisión preventiva. Una clara violación a la independencia judicial, pero que además demuestra que no conocemos el primero constitucional y que estamos haciendo una alegación. Se están tirando un balazo en el pie. No es que la ministra vaya a determinar si en México se aplica o no la prisión preventiva oficiosa. Eso ya lo determinó la Corte Interamericana. ¿Qué va a pasar si los jueces seguimos aplicando prisión preventiva oficiosa? Bueno, que cuando hagan la evaluación del cumplimiento de la sentencia, la Corte Interamericana nos va a decir no cumple, seguimos incumpliendo campo algodonero. Lo van a llevar a la Asamblea de la OEA. ¿Qué va a decir la OEA? O cumples o te dejo de dar préstamos. Y es cuando entonces vamos a saltar todos y le vamos a decir a la Suprema Corte, ¿por qué no te manifestaste? A ver, lo único que tiene que hacer la Corte es tomar en cuenta garantías de no repetición de Son Puasto, Tecpil y García Rodríguez y decir, a ver, jueces, déjense de estar discutiendo cosas que no tienen que discutir. Las garantías de no repetición es no puede haber prisiones preventivas oficiosas a partir de la notificación de la sentencia García Rodríguez. Punto. Y continuamos. O sea, es no que hay. Buscan hasta por donde no para justificar la forma de no observar esa sentencia. Por ejemplo, establece, es que esa sentencia va dirigida, por ejemplo, al Poder Legislativo para que realice una modificación a la Constitución. Sin embargo, la misma sentencia establece que mientras eso no pase, todos los jueces tienen la obligación de aplicarla. Posteriormente dice, sí, pero la Constitución, como lo permite, como lo tengo en el 19 constitucional, segundo párrafo, en ese sentido es constitucional y legal. Pero el tema de la libertad en la Convención Americana de Derechos Humanos se divide en numerales. Tengo el 7.2 y el 7.3. Son cosas distintas. El 7.2 es el de legalidad y el de legalidad nunca lo estamos peleando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo es ilegal porque no está en tu Constitución, no está en tu Código Nacional. Lo que estamos alegando es su carácter arbitrario porque no sigue los fines y sobre todo los requisitos de este ejercicio de proporcionalidad y todo lo que conlleva. Entonces, no cumple ese estándar, ¿no? Ni siquiera si lo quisiera someter es
completamente, el estándar es blanco y esta propuesta de la prisión preventiva es negro. O sea, ni siquiera podemos hacer un ejercicio de es proporcional, es idóneo. Realmente, como dice usted, han habido este tipo de incumplimientos sistemáticos a nivel internacional. Que no se cumpla Campo Algodonero es preocupante. ¿Y cuántos años tiene Campo Algodonero? Y esa es la propuesta o de lo que estamos hablando, por lo menos ahora, de la investigación con ese enfoque. Y bueno, pues vamos caminando poquito a poquito, pero al final de cuentas creo que queda un largo trayecto para poder hacer una investigación que se adecue a esos estándares internacionales. Y desde los principios de la lógica es básico. A ver, tienes que entender la diferencia entre garantías de no repetición y controles de convencionalidad. Tú ya no tienes que hacer control de convencionalidad de prisión preventiva oficiosa. Chécate los párrafos de García Rodríguez y otros, y ahí la Corte desglosa paso por paso el control de convencionalidad. Tú nada más dices, tal como dice la Corte en los párrafos 163 a 169, esto es inconvencional. Y si es inconvencional, efectivamente. Digo, ya la jueza Benito Odio lo repitió muchísimo mientras era presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho interno merece un respeto, tiene límites, pero ojo, cuando el derecho interno está siendo arbitrario, tu obligación como parte y como protector y tutelador de los derechos humanos es no aplicarlo. Porque recordemos, y esto es algo que yo siempre traigo a colación en las clases de Derecho Penal Internacional, puedes tener un Estado de Derecho, pero puedes no tener un Estado democrático de derecho. Y se supone que el artículo 1 constitucional lo que te da es un Estado democrático de derecho, que viene al caso, a la investigación y a los estándares en los que tú evalúas esa investigación, porque el Estado democrático de derecho basa todo su centro en el respeto a los derechos humanos. Y el respeto a los derechos humanos es que tengas una investigación completa y que tu juez, cuando te lleve en la investigación, en la etapa que sea, evalúes que esa investigación venga en términos del 212. Para eso, ¿qué nivel de estándar o líneas de evaluación necesitas? Las del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero es que, ¿cómo voy a meter el Derecho Internacional, el Derecho Penal? Así, fácil y sencillo. Debida diligencia, los 6 elementos de la debida diligencia: oficiosidad, intencionalidad, tú los vas metiendo y los vas acomodando. A ver, Ministerio Público, de oficio hiciste todos los actos antes de judicializarlos. No, te la regreso. Mariana Lima y Carla Pontigo, ¿qué dijo el amparo Mariana Lima? Si una investigación no viene con perspectiva de género, trae sesgos cognitivos y trae aplicación de estereotipos, la regresas y que la hagan bien. ¿Por qué? Porque es mejor una no vinculación para que hagan una buena investigación y se les dé un verdadero acceso a la justicia de las víctimas, a decir, bueno, como el estándar de vinculación es mínimo. No, el estándar de vinculación no es mínimo. El estándar para la etapa de vinculación significa que tú vas a evaluar la investigación y no vas a hacer un estudio profundo de los elementos del delito. Porque por eso tampoco te metes a pena. Y eso es algo que yo ya he estado hablando y algunos me han criticado, pero es la verdad. No analizas tipos penales agravados en vinculación. Tú analizas tipos base. ¿Por qué? Porque necesitas la investigación de la defensa. Cuando tengas la investigación de la defensa, vas a tener otras líneas y vas a ver, con base en la ponderación que va a hacer la Fiscalía, si en la acusación. Por eso tenemos ese apartado de modificación de agravantes de la pena o modificaciones. Tú vas a determinar, con base en tu ponderación de tus marcadores lingüísticos, de tus marcadores dialécticos, si la teoría de la defensa es probable, si hay el número de actos de investigación correspondientes para poder agravar. Nunca vas a traer la vinculación, o tendría que ser así desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la aplicación al derecho penal. Tú no vas a traer una vinculación por un tipo agravado. Las vas a traer siempre por los tipos base. Por eso es que, por nuestras equivocaciones y nuestros tropiezos que estábamos aprendiendo del sistema, es que ha tenido que venir la Corte a repararnos la plana y además en muchas ocasiones decir cómo le hago sin afectar todas las resoluciones que a nivel nacional ya tengo, porque estoy metida en un problema. Suspensiones condicionales. Tuvo que decir la Corte, pues toma también las agravantes en cuenta. ¿Por qué? Porque un sinnúmero de jueces y juezas, incluyéndome yo,
¿Qué hacemos? Pues te traigo la vinculación y te la traigo por violación agravada. Y tú, ¿y cómo le digo que la agravada va para pena y por tanto tendría que ser en etapa de juicio, pero me tengo que manifestar, si no por esto me van a regresar? Y magistradas y magistrados de segunda instancia dicen, es que el juez le tiene que decir que es agravada porque si no lo deja en incertidumbre jurídica. Y tú, es que la vinculación no es la etapa para eso es acusación. Y ahí es en donde él ya sabe, porque se supone que ya la defensa intervino, porque además México es bien curioso con eso. Después comentamos cómo es que hay una violación ahí a la no inclusión y a no llamar a las personas investigadas a la carpeta de investigación. Es en la acusación cuando ya la defensa tuvo las herramientas necesarias y ya se puede determinar de manera más específica por qué vamos a llegar a un juicio. Estamos haciendo como todo al revés. Como no entendemos qué significa debida diligencia, tampoco entendemos que vamos a evaluar en la vinculación a proceso. No entendemos que vamos a evaluar y entonces nos tienen que estar diciendo, a ver, los estándares son estos. Y tú dices, pues esos son los elementos de evaluación. Entonces un estándar es un elemento, son elementos de evaluación para llegar a una conclusión en una etapa determinada. ¿Basada en qué? Y aquí viene en los niveles de ponderación. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo voy a evaluar marcadores lingüísticos, elementos dialógicos, metaargumentaciones? Lo que yo siempre les digo en sala de audiencias y en las clases, a ver, cuando ya estamos hablando de la etapa de juicio, cuando estamos hablando de recursos, en los recursos tú no nada más vas a decir, es que no valoraron. Yo siempre he visto las apelaciones con, es que el juez violó el 14, 16 y 17 constitucional porque no valoró bien. Y no valoró bien porque no aplicó los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. A ver, no. Dime qué hizo el juez para empezar. ¿Una metaargumentación? Una argumentación sencilla. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás refutando o estás contraargumentando? Todo el mundo dice, es que refutar y contraargumentar es lo mismo. No, refutar va a una parte específica del razonamiento y contraargumentar va a otra parte específica. Eso luego lo vemos en unas clases de lógica y de argumentación. Entonces, cada ejercicio necesita una cuestión diferente. Si tú entiendes cuáles son los niveles de verificación que el juez tiene que hacer en cada una de las etapas, vas a entender que los recursos necesitan argumentos distintos. Para empezar, saber qué está haciendo el juez. ¿Está haciendo metaargumentación? Y sabemos que el abuso de la metaargumentación lleva a la exclusión misma de la resolución en todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque estás abusando de la metaargumentación y cuando usas la metaargumentación significa que estás utilizando conclusiones de argumentos como premisas de otros argumentos. Pero ¿qué pasa si uno de esos argumentos es falso? Entonces vas a tener una consecuencia que no va a pasar. Vamos a hablar de lógica de primer nivel porque si empezamos a hablar de lógica de predicados nos vamos a meter en problemas. No va a pasar tu tabla de la verdad. ¿Y qué es esto? Una falacia. Y por tanto, toda tu resolución valió porque todo lo basaste en metaargumentación. No todo es metaargumentación. Y los jueces seguimos y los operadores jurídicos seguimos confundiendo explicación con justificación. No sabemos cuándo debemos de explicar y cuándo debemos justificar. Y, por ejemplo, atacan explicaciones cuando lo que tienen que atacar son justificaciones. Y tú le dices a un juez, ¿dónde estás justificando y dónde estás explicando? Y se queda el juez de, ¿yo hago eso? Puede suceder. Entonces, cuando llegamos a este tema de estándares y dejamos fuera esta parte de la lógica, no logramos entender por qué la Corte tiene que justificar con el estándar de la autovinculación es el mínimo. A ver, ¿es el mínimo desde qué nivel? Traemos sentencias de Corte Interamericana y vemos que no es el mínimo que tú crees de tráeme 3 datos de prueba y parece que sí la golpearon. Ese estándar que tú me traes con 3 datos de prueba es para una orden de protección. Hay un riesgo, yo no tengo que justificar más, es patente riesgo, lo veo a simple vista y emito la orden de protección, pero no es el estándar para el auto de vinculación. El auto de vinculación requiere el cumplimiento del 212, lo que requiere el primero constitucional con debida diligencia y el conocimiento de derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces encontramos que ese amparo es maravilloso, les agradecemos que lo hayan hecho, pero no es el nivel 4, es el nivel 1, porque está incompleto. Sí. Sin embargo, yo creo que es un buen avance, justamente como lo decíamos, porque si el Código Nacional de Procedimientos Penales no me lo especifica, ¿qué nos llevó a hacer? A que todos estuviéramos deduciendo y estableciendo qué es el mínimo, y fue una idea que comenzó a imperar, yo creo que en la mayoría de los juzgadores y de los operadores del sistema. No sé cuántas audiencias me ha tocado donde comienza el juez, y yo le digo, incluso cuando estamos hablando o le están explicando los derechos al imputado, y en este momento, pues, la audiencia se va a resolver su situación jurídica, pero es con un estándar mínimo. Y desde que tú escuchas eso, dices, no, pues ya, ¿para qué vengo al término constitucional, no? O sea, digo, a la ampliación. Sin embargo,
justamente como le estábamos diciendo, le hace falta mucho a este 257-2023, pero por lo menos es una idea, es una pequeña luz, porque estábamos en la nada. Es que ese 316 es un espanto, o sea, no te dice nada. Y te pone a divagar de, a ver, y la probabilidad del hecho que la ley señala como delito. Y dices, bueno, hemos operado así y cada quien se ha sabido de alguna manera buscar la forma de darle esa interpretación. O justamente, ¿sabes qué? No entendemos qué es probabilidad. Sí, yo no lo entiendo, para empezar. Ahí va. Probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad, que a mí me encanta, yo nunca digo probabilidad, yo digo la posibilidad, porque si hablamos de probabilidad nos vamos a mover entre lo probable y lo demostrable, que son dos conceptos que no vamos a construir nosotros, ya están construidos. ¿Qué a lo mejor podemos hacer? Adaptarlos. Ojo, probabilidad y demostrabilidad son conceptos ampliamente analizados por filósofos maravillosos, algunos abogados, filósofos, argumentadores. Douglas Walton ya construyó todo un modelo argumentativo desde la probabilidad y la demostrabilidad. Nathan Cohen es genial como maneja las estadísticas, y recordemos que ya ha habido autores como Boll que trae netamente quiere traer así matemáticas puras al derecho, y le han dicho, a ver, aguanta tantito, no, o sea, sí nos alcanza para una parte, pero ya nos perdemos cuando continuamos con este análisis. Hablar de probabilidad y demostrabilidad son dos cosas distintas. Y en medio está la razonabilidad. ¿Qué es probable y qué es demostrable? Se supone que los hechos que trae el Ministerio Público desde el momento en el que pide la intervención de la autoridad judicial, ya sea a través de una cita, ya sea a través de la petición de una orden de aprehensión, tienen que ser demostrables a un grado de probabilidad. Y es ahí cuando empezamos con los problemas. ¿Qué voy a demostrar y qué voy a probar? Y regreso al comentario de que los penalistas no sabemos hacer hechos para el derecho penal. Porque esto que yo voy a poner como hecho, lo tengo que demostrar. ¿Y cómo lo voy a mostrar? Con actos de investigación. Actos de investigación que corroboren lo que yo puse en mis hechos. Y cuando traspolamos literalmente la declaración de la víctima a los hechos, tenemos un problema. Porque, para empezar, tenemos la confusión en la Fiscalía de que hace actos de investigación, pero tiene que hacer actos de investigación para los hechos que tienen que incluir, no de manera literal, no de manera técnica, los elementos del delito y todo aquello que pueda demostrar. Y entonces volvemos a otro problema de raíz que tenemos en México. ¿Quién nos enseña a sacar elementos del tipo penal? Vamos a las universidades y no sé ustedes qué maestro de derecho penal hayan tenido. Y espero que hayan tenido uno muy bueno en donde les haya enseñado, cuando ustedes encuentren un tipo penal, vean, aquí hay un elemento y aquí hay otro elemento. Ustedes van con los jueces y el mismo tipo penal, para uno tiene 4 elementos y para el otro tiene 3. Sí. ¿O no? Sí, claro. Y ahí es como que, ¿con quién me toca hoy? Con Monibet. No, ya valí, porque esa le saca 20 elementos al tipo penal, ¿no? Y dices, ¿y ahora cómo le demuestro 20 elementos? Partimos de ahí. Y en muchos casos nos complicamos la vida, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de varias contradicciones de tesis, ya ha sacado los elementos del delito. ¿Por qué no los traemos los jueces? Porque ni siquiera conocemos las contradicciones de tesis. ¿Por qué no las trae un fiscal? Porque ni siquiera lo conoce. Por ejemplo, el abuso sexual es un tema que ya está en una contradicción de tesis maravillosa, que son los elementos que pide el Código Penal. Pero cuando te piden una vinculación por un abuso sexual, ellos mismos sacan sus elementos y tú dices, ¿y dónde están los que dijo la Corte? ¿No? Ahora sí que ya lo dijo la Corte, como decía el eslogan anterior. Y vamos a este problema que lo traspolamos a lo demostrable y a lo probable, y no llegamos a esos estándares. Y cuando dice, el Código Nacional no es que esté del todo mal, hay cosas muy buenas, a mí me gustan muchas cosas buenas, pero recordemos que el derecho penal no puede ser receta de cocina salvo en los tipos penales. En todo lo demás existen los principios de interpretación y, ojo, no todo se interpreta, pero sí se aplican los principios de donde viene en el artículo. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que tenemos en México? Siempre lo digo en mis clases, mis alumnos se hartan de escucharme. Somos literalistas. En México no nos enseñan a estudiar y no nos enseñan a cómo ejercer el derecho. Somos literalistas y decimos, es que no está, no compadre, a ver, si nos vamos a la literalidad, el principio de debida diligencia no está en la Constitución, pero sí está cuando tú aplicas los principios del derecho procesal constitucional y entiendes que hay principios implícitos y principios explícitos. El principio implícito se va a devenir de los requisitos que se establecen al momento de la redacción
que contiene la Constitución. Tú lees el primero constitucional, no vas a encontrar debida diligencia, pero lees primero constitucional que te introduce tratados y convenios internacionales, y el principio de debida diligencia nace con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todos los países que lo han adoptado. Entonces ahí está mi principio de debida diligencia. Pero queremos que el Código Nacional también sea eso, y no es eso. El Código Nacional son lineamientos de manera general que tienes que desarrollar, y que además aquí sí viene lo difícil, que los desarrollas causísticamente y con base en el conocimiento del operador jurídico o de las personas operadoras jurídicas. Una disculpa por la falta de lenguaje de derechos humanos en algunos momentos. Porque si tú tienes operadoras jurídicas preparadas, no tienes que estarles explicando ciertas cosas, como por ejemplo que no son solo los 4 axiomas de la lógica los que aplicas, y por ejemplo que el principio de no contradicción y tercero excluido tiene excepciones al momento de llegar a la lógica de predicados. Por tanto, va a tener excepciones en el derecho y no te va a servir en un momento determinado para fundar una resolución. Que la falacia del hombre de paja, porque así la denominan machistamente, es aplicable al derecho, y es aplicable en la etapa de juicio, porque tú puedes atacar a la persona con base en sus actos, lo cual en la lógica no lo puedes hacer. Si no te dicen que tienes que ocupar las constantes lógicas y los operadores, si sentamos a 100 abogados de Oaxaca, ustedes elijan a los 100 mejores abogados de Oaxaca y los sentamos y les hacemos un examen de cómo funcionan los operadores, sin decirles, ¿no? Obviamente los mandas a traer, los sientas y les dices, a ver, pónganme cuáles son los operadores lógicos, ¿cuántos lo van a pasar? Y entonces nos damos cuenta que necesitamos un amparo en revisión en donde nos diga cuál es un estándar. Y tú dices, pues el estándar solamente son los lineamientos que yo tengo que seguir. Pero ojo, estos lineamientos van a cambiar. ¿Cuándo van a cambiar? Cuando yo tenga asuntos en donde tenga que hacer uso de la interseccionalidad, que es en casi todos, para la protección de estas cuestiones de diferencias, de estas cuestiones de privilegios en donde han colocado a algunas personas y han colocado a otras en condiciones de vulneración y vulnerabilidad, recordando que vulneración y vulnerabilidad no es lo mismo. Entonces tenemos que hacer esas adecuaciones, y tus reglas de estándares rígidos las tengo que cambiar, porque las adecuaciones dependen del contexto específico en el que estoy. Entonces es un buen punto de partida, pero recordemos que es eso, un punto de partida, porque tiene que complementarse con muchas otras cosas más, y en el caso de las juezas y los jueces tenemos senda tarea para poder establecer y justificar ese 212, que no lo hacemos. Yo, si fuera abogado litigante, tendría muchos problemas, porque yo le diría al juez, bueno, nada más le pido, resuelva como usted quiera, pero le pido que me justifique dentro de su resolución el 212. Nada más. Justifíqueme cuáles fueron todas las líneas de investigación que hizo el Ministerio Público, justifíqueme por qué es imparcial, justifíqueme por qué fue exhaustiva, y justifíqueme cómo aplicó la perspectiva de género. Nada más. O sea, si quiere, vincúleme. Es más, si quiere, senténcielo, pues. Pero justifíqueme el 212. Y ahí vamos a tener otro problema. ¿Cuántos jueces y juezas van a poder justificar ese 212? Y regresamos al estándar. ¿Vamos a poder aplicar ese estándar cuando no conocemos ni siquiera la aplicación del 212? Y desde la lógica empezamos a cuestionarnos esto. No vas a poder demostrar lo que tú quieres, que es lo que tú dices que es demostrable, que son los hechos, y tampoco vas a poder acreditar una probabilidad, que yo lo llamo más a la posibilidad, porque acuérdense que la probabilidad en matemática tiene que ser o 0, tiene que ser 1. O sea, o es nula o sí alcanza. Pero el derecho se mueve entre los .5, .2, .7. ¿Por qué? Porque existe una alta posibilidad de que haya sucedido. Por eso, no siguiendo autores como Wall, y perdón, pero es que siempre se me olvidan los autores de estos Tripp y Michael, que son los que, además de Adler, que son los que sostienen que hay que hacer una teoría diferenciada del derecho. Es decir, la estadística nos va a servir, pero vamos a tener que hacer adaptaciones de la estadística. Pero no podemos hacer adaptaciones de la estadística para la probabilidad si no conocemos las reglas de la probabilidad. ¿Y cuántos abogados saben que la probabilidad es o 0 o 1? Y el derecho se mueve dentro de los puntos. Y en ese sentido, ya obviamente batallando con estos temas, ¿qué necesitaríamos para obtener una vinculación o una no vinculación a proceso, ya con lo que nos acaba de decir, con lo que acabamos de analizar del amparo en revisión 257? Entonces, ahora sí viene lo importante, y sobre todo para que tomen nota ahí, o sea, va a ser importante, ¿qué requiero o qué no requiero para que el juez resuelva en emitir un auto de vinculación o no vinculación a proceso? Lo que yo les he hecho a mis alumnos, lo primero que requieren es conocer a su juez o a su juez, porque no es lo mismo estar
ante Monivet que estar ante, voy a utilizar el nombre de los amigos porque los amigos no se van a sentir ofendidos, ante Yolanda Arroyo, ante Alberto Méndez. No es lo mismo estar ante cualquiera de los tres. Digo, Alberto Méndez es un manejo de una dogmática penal genial. Mis respetos para Beto, lo adoro cuando maneja la dogmática penal. Yolanda, en cuanto que es dura en audiencia, ella pone sus ya me puntos. Ha tocado ella es, concreto, defensor, por favor. Ella es dura, no te andes por las ramas. Sí. Aquí dime qué quieres y punto, no me estés diciendo. Pero es muy buena porque no deja que se vayan 40 minutos para decir, pues haga lo que quiera, ¿no? O sea, no. Porque al final dicen, pero resuelva conforme a derecho. Eso de resuelva conforme a derecho es abrirme el abanico a que yo justifique lo que yo quiera. Y no es así. A ver, no es resuelva conforme a derecho, es haga su función y hágala como pueda con los elementos que tiene. ¿Qué necesitan? Conocer al juez o jueza. Es muy indispensable que los conozcan, por favor, conózcanlos, estudienlos, pero no desde los sesgos cognitivos, sino, a ver, Monivet, todo el mundo sabe. Derechos humanos. Con Monivet no entres a una sala de audiencia si no sabes derechos humanos y no sabes lógica. Nunca utilices palabras como inferencia lógica, porque Monivet te va a decir, a ver, abogado, para que yo le pueda contestar el argumento, dígame qué tipo de inferencia, porque sabemos que en el derecho lo que vamos a hacer son inferencias demostrativas, y las inferencias demostrativas requieren estadísticas y requieren probabilidad, porque tu inferencia me va a llevar a establecer si es punto 5 o punto 7 lo que está sucediendo con cada una de las teorías del caso, y esto significa que vas a hacer una ponderación de marcadores lingüísticos, de marcadores dialécticos, para establecer la evaluación de los argumentos. Entonces, cuando tú me lo dices, necesito las herramientas para saber qué inferencia, porque no es inferencia lógica, sino que es una situación que tienen que analizar desde reglas distintas. Entonces, tenemos que decir qué tipo de inferencia para que yo la pueda evaluar. ¿Es una inferencia demostrativa? Sí, dame los elementos. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son los marcadores lingüísticos que tú utilizaste para ver si vemos lo mismo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer debida diligencia y saber aplicarla al momento. ¿Dónde nos podemos ubicar? Hay un cuadernillo maravilloso de jurisprudencia sobre debido proceso y debida diligencia. Ocupémonos eso, y los jueces y las juezas tenemos una tarea bastante difícil. Aprendamos derecho internacional de los derechos humanos. No podemos ser jueces y juezas penales sin la base que es el derecho internacional de los derechos humanos. Dejemos de pensar que nosotros ocupamos derechos humanos para defender delincuentes. No. Ocupamos derechos humanos para evaluar el estándar de nivel de investigación que hizo la Fiscalía, es decir, verificar que el 202 esté aplicado, y cuando a mí me pidan el auto de vinculación a proceso, pues va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque a pesar de que la defensa en ampliación en 6 días haya hecho lo que haya podido hacer y me traiga una nueva teoría, pueda yo hacer la ponderación de marcadores lingüísticos y marcadores dialécticos para establecer qué teoría tiene más peso desde la lógica. Entonces ya estamos hablando y nos estamos moviendo en términos de la sana crítica racional. Podemos ocupar esta lista de elementos que nos ha dado este amparo, y que además ya nos había dado una jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, que ya la teníamos. ¿Cuál es el estándar para la vinculación? Ya lo teníamos claro. ¿Cuál es el problema? Que esa jurisprudencia nos mete una teoría lógica y filosófica bien pesada, y a los abogados no nos han capacitado en lógica y en filosofía. Entonces, creo que necesitamos empezar a tener capacitaciones distintas, empezar a hablar de lo que no hablamos, que es lógica a los niveles que se tienen que hablar, y reconocer que estamos en pañales, pero que estamos dando pasos importantes. Tomemos algunas cosas, dejemos de leer siempre lo mismo, leamos otras y aprendamos otras. Creo que habemos personas muy dispuestas a compartir. No es que yo sea el non plus ultra del derecho, para nada, pero he tenido acceso a algunas cosas que a veces es difícil encontrar en la red. Entonces yo las comparto con mucho gusto. A veces cobran por mí, a veces no, pero empezar a platicar, empezar a ponerlo sobre la mesa, como hemos puesto sobre la mesa que la dogmática penal a este momento ya no nos funciona, que es una dogmática penal sin perspectiva de género, sin perspectiva de infancias, sin perspectiva de justicia social, que necesitamos empezar a cambiar. Y ya me callo porque creo que he hablado mucho. No, ha sido de verdad enriquecedor, y sobre todo para mí es un verdadero mensaje para todos, me incluyo, porque como dice, leemos lo mismo. No voy a decir autores porque no quiero que nadie se ofenda, pero pues seguimos con esos, y yo sigo ahí con mis favoritos, pero decimos, bueno, podemos hacer un enfoque multidisciplinario que nos va a dar mayores resultados, o vamos a ser operadores jurídicos más serios,
en el sentido de lo profesional que pudiéramos llegar a desarrollar nuestra profesión. Y esto se va a ver de impacto en la sala de audiencias y en la misma sociedad, ¿no? En los justiciables, que al final creo que todo operador jurídico es lo que busca, en esencia. Yo creo que también nos gusta lo fácil. O sea, vemos que el 316 en su fracción tercera me establece la probabilidad, pero como no me lo explica, pues yo necesito que venga alguien que lo estudie, porque posiblemente a mí me da flojera analizar todo lo que me acaba de decir la maestra Monivet. Y cuando veo, por ejemplo, este amparo directo en revisión del 257, no digo que está mal, o sea, da una luz, pero nos emocionamos y nos centramos. ¿Por qué? Porque al fin alguien como que le da un poco de claridad a lo que el legislador, a través de este ejercicio de los tribunales colegiados, piensan que fue lo que quiso decir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no sabemos lógica, no nos metemos a estudiar, tampoco filosofía, y entonces pues se nos complica ahí el mundo. Sin embargo, pues ya la pauta que nos acaba de dar aquí la maestra ya creo que nos rompió un poco la mente, ¿no? Sí. Y el esquema. Nos vino a hacer pensar. Sí. Ese es el punto. Pensemos, porque podemos llevar 100 años haciendo lo mismo y pensar que está bien, pero ¿realmente está bien? O sea, yo siempre me cuestiono de, ¿por qué está esto? ¿No? ¿Por qué estoy aplicando esto? Y empezar a aplicar otras cosas. Yo lo he dicho mucho, por ejemplo, en temas de género. Muchos dicen es que el tema de perspectiva de género baja el estándar. No es cierto. El tema de perspectiva de género le sube increíblemente la evaluación a la investigación, y los jueces, si realmente estuviéramos aplicando perspectiva de género, no vinculáramos con 3 datos de prueba. ¿Por qué? Porque yo necesito proteger a la mujer. Porque aquí me están diciendo que hay una posibilidad, no probabilidad, posibilidad de que esta es una mujer que vive violencia, y en términos del 255, del párrafo 255 de Campo Algodonero, mi obligación es que la investigación venga bien, no que me traigan lo mínimo para que yo vincule, sino que me traigan lo necesario para que yo proteja a las mujeres de la estructura de violencia sistemática que hay en el Estado mexicano. Regreso con la jueza Benito Odio, nos lo señaló muy claro en Campo Algodonero. Hay una estructura de violencia sistemática en contra de la mujer en el Estado mexicano. Y yo dicto un auto de vinculación con 3 datos de prueba, pues digo, sigo reproduciendo la violencia sistemática del Estado. No es necesario que venga la Corte a decirme esto si yo entiendo lo que es la perspectiva de género, no como el tabú que se vende de que es ayudar a las mujeres, sino de que es una herramienta teórico-metodológica para verificar las desigualdades en la sociedad entre un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Ojo, sin estandarizar a las mujeres, porque todas las mujeres somos diferentes y nuestros contextos de violencia, a pesar de que parten de puntos en común, se separan en algún momento determinado. Y yo hablo desde mis burbujas de privilegio. Soy una jueza que además yo no sabía, pero parece que ya tengo influencia en redes sociales, que ya dicen Monivet, entonces ya hay una influencia, y hablo desde esas burbujas de privilegios, desde la burbuja de privilegio que me dejó llegar a ocupar este puesto, que me dejó, como siempre lo digo, capacitarme en la merititita occidentalidad y poder hacer una investigación diferenciada desde la interculturalidad. Reconozcamos esto y reconozcamos que realmente los poderes judiciales necesitamos evaluaciones objetivas, y reconocer que no somos el non plus ultra. Quitémonos esto de que lo sabemos todo. No lo sabemos todo, pero en sala de audiencias tenemos que hacer lo mínimo necesario para que las partes también se den cuenta que el nivel no puede seguir en el que está. No es estándar mínimo, es evaluación consciente desde el derecho internacional de los derechos humanos respecto a qué me tienes que traer en una investigación. No son números, la justicia no son números, no son número de órdenes de aprehensión que te libren, no son números de judicializaciones, no son números de audiencias de juicio, son impartición de justicia en términos correctos para la protección de derechos humanos. Y espero no me cueste el cargo. No, es un ejercicio completamente académico. No, la verdad yo me quedé fascinada. Yo creo que va a ser de mucha ayuda y de utilidad, y además pues ya me quedé con la espinita para seguir pues estudiando al respecto, porque ya nos dimos cuenta que no sabemos nada. Sí, cada vez que llega alguien que nos pone mayores conocimientos, decimos, híjole, ¿en qué lugar estamos, no? Necesitamos estudiar todavía más. Ser abogado o abogada es estudiante toda tu vida, entonces ya lo hemos dicho, lo hemos incitado, y bueno, pues ojalá cuando haya algún curso, alguna conferencia, nos podría compartir para que ustedes lo sepan, para que ustedes se puedan inscribir, se puedan estar ahí en clases con la maestra Monivet. Porque hay gente de fuera de Oaxaca que nos sigue, que nos ve, y seguramente les habrá gustado este espacio, estos 50 minutos que ya llevamos.
es increíble este tipo de espacios porque la reflexión, o sea, el conocimiento y sobre todo pues tener invitados, o sea, siempre nos amplían pues el rango de referencia y sobre todo pues cuestiones que a veces no vemos. Cuando viene un invitado pues nos establece como que otra línea también para estudiar, para analizar, y por eso es tan enriquecedor este tipo de espacios. Y pues no queda más que agradecerle infinitamente pues el tiempo, porque sabemos que es una mujer muy ocupada. Y pues el hecho de estar aquí compartiendo, no solo con Antonio y conmigo, sino además con las personas que lleguen a escuchar la plática, pues la verdad es que es un ejercicio pues muy solidario, muy humano, entonces le agradecemos mucho eso. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí, de verdad. Los fans de hombres y mujeres, obviamente lo digo con todo respeto, académicamente hablando, van a estar felices porque ya la habían pedido que usted estuviera aquí. No sé si sea bueno o sea malo, pero sí, por lo menos tengo muchas inquietudes que compartir en el derecho desde otras visiones, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el derecho penal es un derecho blanco, es un derecho de clases, es un derecho bastante racista. Y a veces cuando empiezas a incluir las acciones que otras personas han hecho, yo siempre, a donde voy, reconozco el trabajo de asociaciones civiles, Intersecta, X Mujeres, CEPIADET, la Red de Intérpretes, todas estas asociaciones que me han abierto la puerta en algún momento, desde los cursos de capacitación que nos han dado, desde el permitirme colaborar con ellos, que nos dan una visión distinta del derecho, y tenemos que empezar a hacerlo. Y yo agradezco poder ser jueza, porque por eso sigo siendo jueza, porque me da la oportunidad de adentro de la estructura hacer cosas distintas desde puntos de vista que no hemos tomado en consideración. Porque a veces se piensa que ser juez pues es un solo trabajo. Para mí ser juez no es un trabajo, es una responsabilidad. Y además yo siempre he pensado que en los sistemas de justicia tienen que estar los mejores, y para ser el mejor tienes que estudiar otras visiones, no comprar solo una y construir la tuya propia también, ¿no? Y si te da la oportunidad, digo, yo agradezco también a Bosch, que me ha permitido publicar obras y dar otros puntos de vista. Y es bueno intercambiar, y a veces intercambiarlo sin el interés de generar el producto riqueza, que es lo que buscamos siempre, sino generar un avance en la justicia. Yo siempre he dicho, puedes estar 2 años en un lugar, pero hacer más de lo que llevan los que llevan 10 años ahí. No porque lo hagas 10 años, 10 años igual significa que está bien. Exíjannos, requiérannos, suban el nivel en las audiencias y digan, pues yo te dije, tú no lo entendiste, pues ¿quién se tiene que poner a estudiar, no? Entonces, si nos ponemos a estudiar todos, creo que el nivel de justicia cambia. Hace algunos años era imposible hablar de declinaciones de competencia al sistema de justicia indígena. Yo ya llevo más de 20. Ya dicté el primer nobis idem, ya lo siguió otra compañera que en el mismo juzgado dictó otro nobis idem. Entonces, tenemos un avance en la justicia que ha sido en pocos años, y esto agradezco a Poder Judicial, que con sus vicisitudes, pero que me ha permitido hacer un cambio. Y yo les exhorto a los compañeros y compañeras que nos escuchen que vayan cambiando el argumento en las audiencias, ¿no? Que se preparen más y que nos exijan más, pero no desde un solo sesgo cognitivo, sino, a ver, ponga a sufrir a un juez con una de su metaargumentación es inadecuada porque está tomando una conclusión que viene de un argumento falso, ¿no? Y tú dices, ay, chihuahua, ¿de qué me está hablando, no? O ya está utilizando metaargumentación del absurdo, y esa sabemos que al hacer el abuso de la metaargumentación del absurdo nulifica su resolución. Y ya estamos hablando de otro nivel, porque entonces ya me obliga a mi juez a estudiar qué es una metaargumentación, ¿dónde tú encontraste una metaargumentación que yo ni sabía que estaba haciendo una metaargumentación? Porque nos pasa. Yo he visto resoluciones de jueces que empiezan a hacer metaargumentación y luego meten un nuevo argumento y dices, te perdiste en el ejercicio. Entonces empecemos a evaluar, empecemos a subir el nivel, exíjannos. A mí me encanta que me exijan y que lleguen personas con muchos conocimientos a la sala de audiencias, porque la audiencia es más leve, porque ya sabe a lo que va, porque ya sabe en qué me voy a equivocar, y está esperando la apelación nada más para decir, te equivocaste en esto. Estudiemos otras formas, inventemos nuevas formas, y no me refiero a que inventemos desde nuestra perspectiva, sino que tomemos todo lo que ya está construido, empecemos a construir cosas nuevas para impulsar el derecho. Y lo dejo aquí porque hablo mucho. No, está muy bien. La verdad es que pudiéramos seguir las horas que quisiéramos, pero realmente somos respetuosos también de su tiempo y de sus actividades. Pero de verdad estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación, y espero que no sea la única, que podamos hablar acerca del tema un poquito más en alguna otra ocasión, ¿no?
Sí, porque enriquece el contenido y el conocimiento. O sea, le agradecemos muchísimo porque primero se dio el tiempo para ver nuestro video, el episodio del 257 sobre el estándar para la vinculación, y sobre todo también para compartir en qué cuestiones pues usted estaba como que no tan de acuerdo, en qué cuestiones sí, y pues fue lo que nos impulsó como a invitarla y a tenerla aquí, porque justamente son ese tipo de comentarios que amplían y enriquecen más pues la plática y el conocimiento. Muchas gracias. Pues yo creo que por ahora ha sido todo. Nos vemos en la próxima.